Listo, compañeros aprendices, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta sesión de orientación y asesoramiento correspondientes a la actividad de aprendizaje número 8 y lo que parte de las tres evidencias que tienen que desarrollar en equipos de trabajo. La evidencia 2, que hace parte de un taller de Left Time; la evidencia 3, que es una infografía; y la evidencia número 4. La evidencia número 4. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien, si están observando la presentación? Se escucha súper bien. Listo, perfecto. Bueno, muchachos. Entonces, pues si están viendo la presentación, como les dije, sean todos nuevamente bienvenidos. Desde el Centro de Logística y Promoción Ecoturística de la Regional Magdalena, hoy, siendo 22 de febrero, le damos la bienvenida nuevamente a este espacio en el cual, pues, la idea es orientarlos un poco acerca del desarrollo de las actividades que vamos a desarrollar o que ustedes ya están desarrollando en equipos de trabajo. En pantalla, pues, se encuentra la agenda del día de hoy, que hace parte, me perdonan ahí la fecha, febrero 15, hoy es febrero 22, me perdonan la fecha. El saludo de bienvenida, que es el que estamos realizando, el propósito de la conferencia, los compromisos que ya ustedes deben ir desarrollando, y la idea es que en este espacio quien pueda mostrar su desarrollo de las actividades lo puede hacer, no hay ningún inconveniente, pues para eso se genera este espacio también. Y hablar un poco de las temáticas, les voy a explicar paso a paso de cómo deben desarrollarlas. Incluso les voy a mostrar una evidencia ya presentada por aprendices de la formación, de otra formación que ya va un poco más adelantado que ustedes. Y con estas actividades, pues realizaremos lo que es preguntas, dudas y por último el cierre de la presentación. ¿Listo? ¿Están todos de acuerdo? De acuerdo, Sí, profe. señor. Bueno, Sí, señor. listo, compañeros. Entonces, pues como les decía, el propósito de hoy es netamente que ustedes, permítanme un momentico que acá llegan los mensajes. El propósito de hoy es netamente orientar y asesorar sobre el desarrollo de estas tres evidencias. La evidencia 2, la evidencia 3 y la evidencia 4. Para esto voy a ser muy práctico. Voy a ser muy práctico. Y en ahí ustedes van a ver una imagen. Van a ver una imagen que nos muestra como una especie de guía o como una especie de actividades. En estas guías, cada punto de esto corresponde a la evidencia que a ustedes les toca desarrollar. Entonces, pues voy aquí a suspender un momento la cámara para que nos podamos, el recurso se pueda subir bien y no haya ningún inconveniente en retransmitirse. Permítanme un segundito. Listo, entonces, con lo que corresponde a la evidencia número 2, con lo que corresponde a la evidencia número 2, que es el taller de Left Time aplicado, quiero escucharlos a ustedes antes de explicarles un poco esta parte, quiero escucharlos acerca de qué es lo que han entendido de esta evidencia y qué han hecho hasta el momento, de tal forma que lo que yo escuche les pueda de pronto aumentar más o les pueda corregir en lo que ustedes están realizando. Entonces, pues los escucho. ¿Cómo van con esta actividad? ¿Qué dudas tienen hasta el momento que han desarrollado? Buenas noches. Pues realmente no, el grupo donde yo pertenezco ya la desarrolló. Ya la desarrollamos, perdón. Hasta donde he comprendido, pues, con respecto a esta evidencia, se trata de escoger un producto, una empresa, y mirar
todo el engranaje que demanda la exportación de un producto hacia otros lugares del país. Todo el recorrido que debe hacer hasta llegar al comprador final, al cliente final. Entonces, desde ahí podemos partir que no es solo crear una empresa, sino posesionarla y hacer que el cliente permanezca siempre fiel a nuestros productos o al servicio que nuestra empresa preste. Pues ese es Muy mi bien, punto de vista con respecto al principio de la evidencia, ¿no? muy bien, Luis Alfonso. ¿Alguien más que quiera aportar al argumento de Luis? Señores. Sin miedo, la idea es que todos participemos y de esta manera podamos orientar mejor la actividad. Compañeros y instructor, buenas noches. Pues como dice Luis, o sea, nosotros por el momento ya escogimos un producto y en ese caso pues vamos a trabajar sobre la marca Festival, que es una marca de galletas como tal, eh, para exportarla al país de España, utilizando el Correcto. puerto de Buenaventura y pues sí nos genera duda es precisamente el proceso de cómo es exportar por vía marítima, porque pues, la verdad, muy poca experiencia sobre eso. Bueno, listo. Ya hemos Entonces, avanzado mira, un poquito en la actividad número 2 y pues ahí le estamos trabajando. listo. Entonces, Profe, mire, dígame. disculpe, yo pienso que más que todo para los compañeros que escogen un producto, en la escogencia de productos debe de ser un producto, creo que, y así lo hicimos en el grupo, que un producto que sea comercial y que tenga referencias de exportación hacia otros lugares, no solo en Colombia, sino hacia otros lugares, porque muchas veces, y eso me pasaba al principio de esta tecnología, que me ponía a escoger productos que no tenían buenos argumentos o dónde yo buscar, y eso se le hace complejo muchas veces a uno llevar a cabo las actividades. Muy bien, Luis Alfonso, muy interesante ese aporte. Miren, lo importante es que, en primer lugar, ustedes tengan una empresa de referencia. Segundo, que esa empresa de referencia pueda tener productos o bienes o servicios que puedan comercializarse, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos de exportar, pues lo más lógico sería un producto, algo tangible, ¿cierto? Porque un servicio es, pues digamos que difícilmente uno lo exporta, hace un proceso de exportación muy difícil. En cambio, un producto sí conlleva más a unos procesos. Entonces, ¿cuál es la idea de esta evidencia como tal? Como ustedes saben, el lead time viene siendo como el tiempo que nosotros, los operadores logísticos, los gestores logísticos, disponemos para el proceso del servicio. Entonces, ¿desde dónde parte este proceso? Desde el momento en que yo, como operador logístico o como empresa logística, recibo la llamada del cliente para realizar su respectivo pedido. Desde ese momento comienza a correr el lead time aplicado, ¿cierto? Porque hay lead time que son enfocados a ciertos procesos, al proceso de despacho, al proceso de recepción, al proceso de almacenamiento. Cada uno de esos procesos tiene un tiempo aplicado. Pero aquí cuando hablamos de lead time aplicado es el tiempo total o el tiempo general que le implementamos a este tipo de procesos. Entonces, para esa evidencia nosotros tenemos que tener dos puntos de referencia. Un punto que sea a nivel nacional
y un punto que sea a nivel internacional. Por eso nos piden aquí un país de origen y por eso nos piden un país de destino, ¿cierto? Entonces, en este país de origen nosotros vamos a escoger un país en donde ya nosotros hemos realizado algún tipo de actividad. Hay evidencias en las que ustedes ya han colocado países de referencia, como Chile, España, Estados Unidos, México. Entonces lo recomendable sería que ustedes tomaran este tipo de referencia, este tipo de país que ya ustedes implementaron en otras actividades para evitar de pronto buscar más información sobre trámites de exportación, sobre lo que se necesita al momento de los permisos aduaneros y todas esas cosas. Entonces, tengo el país de origen, voy a colocar un ejemplo, Venezuela. El tránsito, me dice aquí fronteras, si la mercancía va de un país a otro, indicar las escalas a modificar en cuestiones de transporte. Entonces, si yo a Venezuela voy a enviar mi producto por vía o por qué modo voy a enviar mi producto, sea por vía marítima, o sea por vía terrestre, o sea por vía aérea. Listo. País de destino, indicar el destino, perdón, país de origen Colombia. País de destino, pues sería Venezuela. ¿Sí? Aquí hay un cuadro que me pide que yo debo diligenciar. Nos dice operadores logísticos y responsabilidades. Fíjense que son las mismas características o los mismos ítems de un lado y del otro lado. Quiere decir que yo desde Colombia, ¿qué operadores logísticos tengo que utilizar para importar o para exportar, perdón, un producto? Entonces, transporte local, si lo voy a necesitar, le hago el respectivo chulo o la respectiva X. Un agente aduanero, si para el país con el cual voy a comercializar se requiere un agente aduanero, embarcador, terminal de carga. Entonces, si yo aquí en Colombia necesito estos 4 puntos o estos 4 operadores, yo le coloco una X. Y en Venezuela, si donde me van a recibir la mercancía o el producto necesitan estos 4, pues también se le colocan los respectivos como una lista de chequeo, por decirlo así. Seguido a eso, nos pide aquí una lista de chequeo muy clarita y nos dice aquí la evidencia. Una vez tengamos la información anterior, diligenciamos la siguiente lista de chequeo para tener en cuenta toda la información involucrada en el proceso. Entonces, si yo en la lista de chequeo digo transporte, definir el medio de transporte, esto debe ir porque el producto se tiene que movilizar en un medio. La ruta, planear o conocer anticipadamente el itinerario de carga puerta a puerta. De eso se trata la evidencia. La cuarta evidencia nos dice que ustedes tienen que diseñar una ruta. Entonces, si ustedes saben cómo es el proceso de enviar un producto de X lugar a X lugar, ustedes deben planear una ruta. Este chulo debería ir también. El clima, conocer anticipadamente las condiciones climáticas a la cual será expuesta la carga. Entonces yo les pongo aquí un ejemplo. Si yo voy a enviar la carga por buque, yo estoy expuesto a que la carga puede ir en contenedor y puede ir segura, pero también puede ir expuesta. Entonces ahí está expuesta a un clima. Si la voy a enviar por vía terrestre, la carga puede estar expuesta también a unos cambios climáticos, etcétera. Lo mismo aquí el empaque, lo mismo aquí el apilamiento, lo mismo el cargue y descargue, lo mismo en aduana y lo mismo marcas. Esta parte de marcas debe ser importante. ¿Por qué? Porque hay países que requieren una marca para poder identificar el tipo de producto que ustedes van a comercializar. Entonces dice, incluir información general de la carga en el idioma del país de destino. Si yo voy a transportar bananos a China, pues obviamente me tocaría colocar en el contenedor o en la minuta
alguna información que vaya relacionada al producto en el idioma en el cual ellos van a recibir. Entonces, el idioma más común debería ser ¿cuál? ¿Los escucho a ustedes? El inglés, profe. Muy bien. El idioma universal que viene siendo el inglés. ¿Listo? Ya tengo ya tengo hecha esa lista de chequeo. Ahora, de esta lista de chequeo yo tengo que coger tres ítems y realizar una simulación acerca de los inconvenientes que se pueden realizar o se pueden presentar, perdón, en ese proceso de carga y descargue de la mercancía. Entonces, hay otro punto acá. Y en ese punto me dice tipo de ítem, yo puedo colocar acá aduana. O bueno, vamos a mirar acá. Tipo de ítem, vamos a colocar transporte, 1. Segundo punto, Transporte, vamos a colocar, por ejemplo, clima, aquí empaque. Y tercer punto, vamos a colocar, por ejemplo, marca, aquí carga y descarga. marca. Muy bien, Luis. Entonces, aquí yo tengo esos tres ítems. La solicitud, yo le coloco aquí una lista de solicitud. Inconvenientes registrados. Entonces me dice cantidades trocadas entre referencias por la cual debe de cambiarse la lista. ¿A qué se refiere esto, muchachos? En el transporte, por ejemplo, si yo voy a transportarlo en una mula, pero resulta y pasa que la mula se me vara, y ahí tengo un inconveniente que se me registra en el medio de transporte. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar yo para resolver ese inconveniente? Entonces llega el otro cuadro que dice tiempo de espera para resolver el inconveniente. ¿Cuánto tiempo me desvaro yo o cuánto tiempo se lleva en desvararse un medio de transporte, el que ustedes escojan? Aquí colocamos un tiempo, digamos, tentativo. 1, 2, 3, 4 horas. Y eso va sumando. Entonces, en transporte yo coloco 3 horas. En el proceso de carga y descarga resulta y pasa que cuando llegué no tenían lista de pronto los equipos utilizados para descargar la mercancía, perdón, para recibir la mercancía. Ahí me demoré todavía 2 horas. Entonces, si tengo 4 arriba y 2 abajo, van 6 horas. Después al proceso de carga y de descarga. Resulta y pasa que en el proceso de carga y de descarga solamente teníamos 2 operadores logísticos para descargar la mula. Eso se llevó 5 horas descargando la mula. Entonces ya ahí tengo 11 horas en total. Una vez cuente con la información necesaria, halle el lead time acumulado. Miren, el lead time acumulado, miren aquí está la fórmula. Viene siendo el tiempo de aprovisionamiento más el tiempo de almacenamiento más el tiempo de transporte. ¿Qué entendemos nosotros por este término de aprovisionamiento, compañeros? tiempo de carga, ¿Qué más? tiempo, El tiempo de tiempo que, aprovisionamiento, señor, tiempo, tiempo que demora, por ejemplo, el transporte de pronto llenando el combustible o sacando el requerimiento del transporte de la mercancía, lo que es papeleo y muy todo eso. bien, muy bien, pero entonces mira que aquí me habla también de un lead time de transporte y eso hace parte del lead time de transporte, porque hace parte del medio de transporte. Entonces, el lead time de aprovisionamiento viene siendo el proceso desde que ustedes reciben pedido, preparan, o sea, hacen el picking, verifican el inventario, verifican en almacenamiento para ver si tienen la cantidad necesaria, si no le toca pedir al respectivo proveedor para cumplir con la demanda del cliente. Y por último, la distribución del producto, que viene siendo el lead time de transporte. Entonces, cuando ya ustedes hacen este proceso de la suma del dato este acá del tiempo, y ustedes tienen la información del lead time acumulado, utilizando cada uno de los lead time que están involucrados en ese proceso, o sea, en la tabla anterior. Entonces ustedes van a hallar el tiempo total
de esos procesos que ustedes llevan. Tiempo de aprovisionamiento, tiempo de almacenamiento y tiempo de transporte. Básicamente es todo el tiempo, muchachos, todo el tiempo que se lleva en despachar un producto, en colocarle el producto al cliente en la puerta de su casa. ¿Sí me hago entender en esa parte? Señores, Sí, profe. ok. Entonces, miren, si hay unos inconvenientes, obviamente ustedes tienen que buscar unas alternativas para solucionar. Y eso es lo que nos pide finalmente este punto. Finalmente indique qué alternativas pueden ustedes como empresas implementar para que los tiempos se cumplan con exactitud. Entonces, si yo tengo tiempo acumulado aquí en transporte que me va, de pronto que me va a generar una inconformidad con el cliente, pues ¿cuál sería el plan B? Además de eso, las herramientas tecnológicas que utilizaría para manejar y controlar la información en tiempo real. Estamos hablando de localizadores, GPS, de pronto información satelital, etcétera. Y así conocer si se presentan inconvenientes que atrasen el proceso. Yo le pongo un ejemplo. A mí me llama un conductor de un transporte y me dice, jefe, vea, lo que pasa fue que me varé aquí en el alto de la línea. Y si yo no le tengo un localizador al vehículo, si yo no sé exactamente si lo que me está diciendo mi conductor es verdad o no es verdad, ¿cómo puedo controlar yo ese inconveniente? Entonces, hay muchos conductores que pues, se aprovechan de esa falencia que tiene la empresa y lo que hacen es que demoran la mercancía. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo otra cosa o de pronto, pues, no sé, le pueden estar sacando combustible o ingresando otra mercancía a la mula, pues como para ellos de pronto tener algún, sí, alguna ganancia extra, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi flota de transporte con la respectiva localización de GPS y a mí me llaman, yo simplemente puedo llamar al área de transporte y decirles, vea, verifíqueme en qué sitio se encuentra el vehículo tal y tal. Sí, señor, se encuentra en el alto de la línea, lleva aproximadamente media hora ahí parqueado en el mismo punto. Entonces, listo, ya le estoy dando una credibilidad a lo que me está diciendo mi empleado y esa credibilidad yo la puedo comunicar a mi cliente. Sí, porque mi cliente está esperando la mercancía a tiempo. Entonces yo le puedo decir, mira, qué pena contigo, se me presentó un inconveniente, la mercancía está en camino, pero resulta y pasa que se me varó el vehículo, entonces pues están en ese proceso de desbar, entonces pues te pido un favor, te pido me compren, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todas esas alternativas ustedes deben tenerlas en cuenta para poder de pronto cumplir con esa satisfacción que el cliente necesita. Pregunta sobre esta evidencia 2, señores. Instructor, yo tengo una pregunta, aunque ahorita hay software de que manejan eso, de que dan toda la información de dónde para, dónde va el vehículo y todo eso de la mercancía. Ajá. Sí, exactamente, es que de eso estamos hablando, de que ustedes, la idea es que ustedes también le adapten o le incorporen un sistema tecnológico, porque aquí lo dice, buscar unas alternativas y además herramientas tecnológicas que se utilizaría para manejar y controlar la información en tiempo real del proceso que ustedes están llevando. Entonces ustedes pueden implementar un software cualquiera, ¿sí? Pueden implementar un software cualquiera. Lo importante es que ustedes sepan cómo cómo se realiza el proceso en realidad, ¿sí? Cómo hace uno cuando se va a transportar o se va a distribuir una mercancía? O sea,
en el mismo país o sea a nivel internacional. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuáles de pronto las rutas? ¿Cómo tienes tú que calcular el tiempo acumulado de ese proceso de aprovisionamiento hasta distribución final, que es cuando llevamos el producto final al consumidor? ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Voy con la segunda, perdón, con la tercera evidencia. La tercera evidencia, digamos que es más fácil de realizar, pero es más compleja porque pues toca coger la libreta y toca leer, ¿cierto? Toca coger el material de apoyo, el material de referencia. Entonces, con base a ese material, ustedes deben hacer una infografía. Esa infografía, ¿qué lleva, muchachos? Esa infografía, ¿qué lleva? Primero, ustedes para hacer la infografía, no solamente es texto, porque para hacer texto, copia y pegue en una hoja de Word y ya. Infografía significa informar algo por medio de gráficas, por medio de tablas, por medio de imágenes. Entonces, acá, si están viendo pantalla, me confirman, por favor, si están viendo el documento. Sí, señor. Listo. Aquí nos dice muy claramente, lo voy a resaltar acá, si me permiten resaltarlo. Nos dice, para realizar la infografía, usted debe apoyarse en recursos gráficos que le permitan explicar el flujo de bienes y servicios, así como el apoyo tecnológico requerido para el intercambio electrónico de datos y la identificación de valores agregados que permitan cumplir con el proceso de distribución. Entonces, si yo en la infografía yo tengo que hablar sobre digamos, transporte, pues yo tengo que buscar una imagen que vaya adecuada a lo que yo voy a hablar. Yo no puedo colocar una imagen sobre casas, porque obviamente desentona con el contexto que yo voy a explicar en esa parte. ¿Listo? Deben tenerse en cuenta la documentación requerida en cada uno de los lugares por donde se debe transitar el producto, sin olvidar que los documentos también dependen del modo de transporte definido, ¿sí? Del modo de transporte definido. Entonces, miren que aquí está la nota o la sugerencia para que ustedes desarrollen la actividad. Deben leerse el material de apoyo y de pronto consultar en la web, ver videos de pronto en YouTube acerca de la temática que están, sí, que están investigando, ¿cierto? Entonces, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo se debe realizar la respectiva o cómo presentaron los aprendices o un grupo una evidencia, esta evidencia. El mismo documento, en el mismo documento las tres actividades y cómo la presentaron una por una. ¿Listo? Y por último, vamos a explicarle aquí la evidencia 4. La evidencia 4, miren que tiene que ver mucho con la evidencia 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en la evidencia 2 yo le dije diseñar el plan de ruta? ¿Se acuerdan? Entonces les había dicho, tiene que ver, ustedes tienen que primero diseñar la ruta por donde el vehículo va a transitar para posteriormente seguir o continuar con la lista de chequeo. Entonces, ¿quién me colabora, por favor, acá con la lectura de la imagen, por favor, de la página? Dice así, Yo, evidencia 4, diseño del plan de ruta y red geográfica de transporte. Dentro de los procesos logísticos, la definición de las rutas de traslado juega con papel importante para establecer, la red geográfica de transporte. Por tal razón, para esta evidencia debe diseñar un plan de ruta y la red geográfica de transporte para la distribución del producto mencionado en la evidencia 2, perteneciente a esta guía de aprendizaje. Será desarrollada en 2 etapas.
las cuales involucran una fase de diseño y otra de socialización de los resultados a través de una sesión virtual. Listo. La primera fase, ahora sí, Ivonne, ¿me colaboras, por favor? Sí, señor. Para la primera etapa de la evidencia siga estos pasos. Basado en el producto, lugar de origen y destino, trabajados en la evidencia 2 de esta actividad de aprendizaje, defina un plan de ruta óptimo y uno alternativo para dicha mercancía. Para esto puede tener en cuenta las lecturas realizadas en la actividad de contextualización de esta guía de aprendizaje. Determine un sistema de información que permita realizar el control, el seguimiento y contar con información en tiempo real del traslado de la mercancía. Define el plan de ruta contemplando mínimo 2 modos de transporte. Después de contar con la información solicitada, indique la red geográfica de transporte que será utilizada para asegurar el producto desde el lugar de origen hasta el consumidor final. Para esto realice lo siguiente. Elabore un esquema gráfico de la distribución física internacional del DFI. Para esto tenga en cuenta la información obtenida en la tabla 1 de la evidencia 2, taller Lead Time aplicado. Define el transporte internacional a utilizar y justifique su uso. Listo, alto, Ivonne. Vamos a, entonces, parte por parte. Determinamos el sistema de información que nos permita llevar un control y un seguimiento del tiempo real del traslado, del movimiento. Para eso, pues nosotros vamos a investigar acerca de cuál sería el software, cuál sería de pronto la mejor herramienta tecnológica que nos permita tener en tiempo real y conocer qué está pasando con nuestros transportes, con nuestro movimiento. 2. Vamos a definir el plan de ruta teniendo en cuenta 2 modos de transporte, sea aéreo, férreo, terrestre, por ducto, no sé, de pronto alguien vaya a comercializar con Ecopetrol y vayan a distribuir petróleo, ¿sí? O gas, qué sé yo, ¿sí? Entonces tienen que definir 2 modos de transporte. De esos 2 modos de transporte, si yo voy a escoger aéreo, ese es un modo, pero tengo que definir un medio. Entonces no sé si lo voy a enviar por avión de carga, por avión comercial, por avioneta, por helicóptero, etc. Lo mismo con el terrestre. Si lo voy a enviar por mula, si lo voy a enviar por furgón, si lo voy a enviar por camión, si lo voy a enviar por vehículo particular, por moto. Tengo que definir el modo y el medio de transporte. Una vez yo haga eso, yo tengo que definir el esquema gráfico de la distribución física. ¿Qué es la distribución física? Su nombre lo dice, es distribuir la logística o el proceso de aprovisionamiento o de logística a nivel internacional. ¿Sí? Mire que nos dice, tengamos en cuenta la información de la tabla 1. ¿Qué nos decía la tabla 1? Un país de origen y un país de destino. Definamos el transporte internacional que se va a utilizar y justifique su uso. Si yo voy a transportar o si voy a comercializar un producto, de pronto yo estoy en México y yo lo quiero distribuir a Panamá, perdón, a España. Yo puedo decir, bueno, me queda más económico transportarlo por mar. En buque se va a demorar bastante, pero pues es más económico. Pero si el cliente de pronto va a generar un trato conmigo y él necesita el producto, la mercancía en el menor tiempo posible y él va a cubrir con los costos logísticos, pues yo se lo mando por avión, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que definir el medio de transporte y el modo que yo voy a utilizar y justificar el porqué. Vamos a identificar los factores que intervienen durante el proceso de transporte de la mercancía y vamos a elaborar una breve descripción de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, factores cuáles pueden hacer, incluyendo las condiciones que se deben tener durante el cargue y el descargue del producto.
Entonces, factores cuáles pueden ser: climático, factor de tiempo, factor aduanero, factor, factor de pronto del mismo producto, que el producto de pronto no tuve en cuenta la climatización o la manipulación del producto y el producto a mitad de vía pues presentó una avería, etcétera. Y por último, vamos a graficar la red geográfica de transporte a utilizar. Entonces, nosotros nos vamos a apoyar por mapas. ¿Cómo así por mapas? Resulta y pasa que si yo voy a hacer el ejercicio de México a España, yo puedo descargar una imagen, un mapa de Google Maps, y yo trazo con una flecha, yo trazo esa ruta desde México a España. Y digo que mi movimiento va a ser por vía marítima o por vía aérea, ¿cierto? Ya yo lo tengo graficado. Finalmente, utilizando uno de los puntos desarrollados anteriormente, usted va a elaborar el plan de ruta con la red geográfica requerida para transportar a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, tengo el producto, alguien me habló allá de festival, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ustedes de festival, ¿qué producto tienen elegido? Bueno, Festival como tal, pues es una marca que maneja varios sabores. Por lo menos está la Festival Fresa, Festival Vainilla, Festival Chocolate, y en sí son como 5 referencias. Entonces, mira, debes tener en cuenta que son cinco productos que vas a transportar, ¿sí? Entonces, la idea es que tomes un solo producto, ¿sí? La idea es que tomes un solo producto, ¿ya? Para que de pronto, más adelante, cuando se presente una evidencia parecida a esta, no se vayan ustedes como equipos de trabajo a enredar, ¿sí? O sea, puedes presentar todo el portafolio de servicios de festival. No hay ningún problema, ¿ya? Pero entonces hay evidencias que están más adelante que que te van a colocar alguna cascarita. Entonces tú vas a decir, chanfle, ¿y aquí entonces cuál producto cogemos? O si la festival de chocolate en el mercado es más comercial que la festival de limón, entonces ahí viene el dolor de cabeza. Entonces, para esto yo les recomiendo que escojan un solo producto. Con hacer el ejercicio con un solo producto ya es más que suficiente. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, voy a mostrarles alguna duda hasta el momento. Profe, Compañeros, yo tengo una duda. señor, dígame. Eh, en la guía dice que hay que hacer, cuando habla del plan de ruta, dice que hay que hacer uno óptimo y uno alternativo. Ok. Eh, Ujú. es Un decir, plan es A decir, y que un plan tenemos que B. hacer dos planes de ruta. Sí, señor. Un plan A y un plan B. Recuerden que en la sesión anterior yo les dije en logística, uno tiene que tener hasta el plan Z. Hasta el plan Z y de pronto como las tablas o las macros del CEL. AA, AB, AC, porque en logística cualquier cosa puede pasar. Entonces usted tiene un plan A, pero el plan A no le sale como usted debe o como usted quiere. Y si no tiene un plan alternativo, se vara. Si no tiene un plan alternativo, incumple. Si no tiene un plan alternativo, el cliente, digamos que busca otra opción de comercializar y ya vas a perder un cliente, vas a perder una potencia. Porque recuerden que a nivel comercial, cuando un cliente está satisfecho, insatisfecho, vea, la replicación de esa mala referencia es bastante. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso, un plan A y la evidencia nos está pidiendo un plan alternativo, o sea, un plan B. Vamos a revisar, me confirma si están viendo pantalla, por favor. Sí, señor. Ok, vamos a revisar detenidamente la siguiente evidencia de aprendizaje.
Esta evidencia tiene, como le dije, tiene las tres actividades. Así es que ustedes deben presentar la actividad. Lo primero, buscarla si la van a presentar en Word, si la van a convertir en PDF o si la van a presentar como PowerPoint. Ustedes deciden, no hay ningún problema, ¿cierto? O sea, lo importante es que ustedes en un solo documento o en un solo archivo presenten las tres evidencias como tal. Entonces, aquí les voy a mostrar. Esta es de la ficha de logística que está también alterna con ustedes. Esta va una guía más adelante que ustedes. De pronto aquí la hoja de presentación sí es un poquito extensa. No le estoy pidiendo esta hoja de presentación así. No hay ningún problema. Lo que les pido es de pronto esto. Entonces miren. En el left time, miren que nos está hablando. País de origen Colombia. País de destino Canadá. Frontera. Frontera aérea y frontera terrestre. De Colombia para Canadá, ¿qué operadores se necesitan? Todos. Pero en Canadá no vas a necesitar agente aduanero y no vas a necesitar un tránsito local. Pues la aprendiz lo estima así, no hay ningún problema. En la lista de chequeo, mire que ellos nos dicen acá, definir medio de transporte terrestre y aéreo. Aquí está, terrestre y aéreo. En la ruta, planear y conocer, entonces dice transporte local terrestre, transporte aéreo y transporte local terrestre. En el clima, miren que aquí le coloca su chulo. En el empaque, miren que coloca definir tipo de empaque más apropiado de acuerdo con los medios de transporte. Entonces, ella considera de que el empaque del producto puede ser de cartón, dentro de cajas de transporte, también de cartón de alta densidad. No hay ningún problema. Elementos y posibles inconvenientes. Entonces, miren, aquí quiero que presten atención a esta parte, porque aquí es donde ustedes, muchos se confunden con el tiempo y con la suma, con la fórmula que ustedes tienen que sacar. Entonces, miremos acá. Aprovisionamiento, el tipo de ítem aprovisionamiento. Solicitud, aislamiento del producto y salida de bodega. Inconvenientes, demora en la organización de la documentación y la llegada del transporte. ¿Cuánto se tomó ahí? 90 minutos. Viene el segundo punto o el segundo inconveniente, las rutas. En la ruta terrestre ella dice que hay mucho tráfico y demora en el ingreso al terminal aéreo. En eso se llevó 2 horas, o sea, 120 minutos. En el cargue y descargue, dependiendo de la dificultad de la ubicación de descargue, demora en la revisión del embalaje de productos y de la documentación y o documentación inconsistente, otros 90 minutos. Entonces, acá tengo cuánto, 90 y 90, 180 y 120 serían ¿qué? 400 minutos, que equivalen a cuánto. Perdón, 300 minutos, que equivalen a cuánto, a 5 horas. Entonces, miren que aquí la fórmula ella lo saca muy bien. Tiempo de aprovisionamiento, 90. Miren que aquí nos está hablando. Aprovisionamiento, 90 minutos. Tiempo de almacenamiento. Resulta y pasa que el tiempo de almacenamiento viene siendo lo que ellos demoran en sacar el producto y llevarlo hasta el terminal para entregárselo al nuevo transportador. Van 120 minutos más. Y el transporte, también en la parte de descarga y descargue, otros 90 minutos. Eso en total da 300 minutos que equivalen a 5 horas. Aquí está el resultado de cómo se puede sacar el lead time acumulado. ¿Preguntas hasta el momento? Profe, yo tengo una pregunta con Señor. respecto a lo que estás mostrando ahí. Ahí también toca, pues no sé
si se evidencia el tiempo transcurrido de donde, digamos, si ese va para donde va la terminal aérea, no sé si hay falta incluir ese tiempo de la terminal hacia el destino, Listo. o si está, no, no sé, no lo vi. Entonces, mira, como tú consideras que eso es un tiempo de movimiento de la carga, ese es un tiempo que hace parte del transporte, ¿cierto? O sea, de la distribución como tal. Entonces, ahí tú puedes ir colocando ese tiempo. Todo lo que es movimiento, todo lo que es movimiento, lo que es distribución de un sitio a otro, hace parte del tiempo de transporte. Todo lo que es lo que se considera que el producto va a estar en reposo en un sitio, o sea, en una bodega, o sea, en un centro de distribución, o sea, de pronto en una terminal aérea ahí quieto, eso se considera un tiempo de almacenamiento. Pero el tiempo de aprovisionamiento es cuando se solicita el producto y el producto ya sale del centro de distribución. Ya el producto salió. O sea, ya el producto está montado en la flota, montado en las rutas para distribuirse. Ya ahí el producto ya no está. O sea, ya el único proceso que tiene ahí es de transporte y de descarga en el sitio de destino. Ya el proceso de almacenamiento ya hace parte del cliente. Cuando él recibe el producto, ya el cliente, yo recibo mi producto, ya ahí depende de mí si yo lo voy a dejar todavía ahí en el muelle de carga o si yo lo voy a ingresar a bodega o y lo voy a almacenar. Ya ese tiempo hace parte de ellos. Profe, disculpe, o sea que podríamos decir, como para tener una idea general de todo, el aprovisionamiento es todo el proceso de recepción del pedido y despacho del mismo. Exacto. Lo del tiempo de almacenamiento sería cualquier reposo que se presente de la mercancía, del producto en cualquiera de las áreas donde se vaya a transportar o se vaya a almacenar por un momento. Y el transporte es todo el movimiento que genere la mercancía. Es correcto. Es correcto. Ojo, o sea, si usted tiene el vehículo en movimiento y usted se parquea, ahí no estás almacenando el producto. Ahí el producto No, está en... claro, eso sería dentro del parte de transporte. Correcto, exactamente. Es lo mismo, ¿no? Que yo de pronto me cogió la noche aquí, me voy a meter aquí en el parqueadero y no, ahí no está el producto almacenado. El producto se almacena en un centro de distribución o en una bodega. En un centro de distribución o en una bodega donde el producto ingresa y enseguida es, valga la redundancia, ingresado a sistema para el respectivo inventario. Mientras que el producto no sea recibido, no sea verificado con lista de chequeo, con orden de compra y no sea ingresado por medio de radiofrecuencia, el producto todavía está en movimiento. El producto apenas está en proceso de recepción o en proceso de despacho. Pero ya cuando el producto ya ingresa al sistema, ahí su nombre lo dice, ingresó al proceso de almacenamiento, ingresó al inventario de la empresa. ¿Sí me hago entender? Ok, profe, una duda, ya que Señor. estamos hablando precisamente de ese tema. Ejemplo, yo voy a transportar un producto por, un, por un medio aéreo. Entonces, el tiempo que dure digamos, yo lo voy a enviar por avión de carga, pero yo lo entrego, yo le hago el transporte, tal, y lo entrego al lugar. A partir de allí, sigue contando como tiempo de transporte hasta que el avión llegue al destino, sin importar que de pronto, ejemplo, yo lo entrego a las 4 de la tarde, pero digamos que el avión va a salir a las 5. ¿Eso es tiempo de almacenamiento o tiempo de transporte también? Bueno, le contesto con un ejemplo. Cuando usted envía una encomienda por Servientrega o por Interrapidísimo, y a usted le dice, mire, a usted en la aplicación le aparece la guía que va digamos, que viene de Bogotá para acá, para Bosconia, ¿sí? Y a usted en la guía le aparece que el producto, la mercancía o su envío viene no sé, por Puerto de Río, ¿sí? Y ahí está el vehículo detenido. Ahí el conductor está almorzando o está, qué sé yo, ¿cierto?
Ahí en la guía te aparece como qué, como su producto está en bodega o su producto está en movimiento. Ok, ok. ¿Sí? Cuando el producto es, eh, digamos que colocado en un medio de transporte y ese medio de transporte inicia su recorrido, ya el producto cuenta como tiempo de transporte hasta que el producto o el servicio llegue al destino final, que el cliente lo reciba y en ese momento ya se inicia otro proceso, porque ya cuando usted llega el producto al cliente, ya se inicia el proceso de descargue. Entonces viene el proceso de verificación de Suncho, viene el proceso de verificación de orden. Ok, ¿me escuchan? Creo que se me fue el audio. Sí, se alcanzó a desconectar por un momento, ¿verdad? Señor, se perdió la conexión por unos segundos. Ok, pero sí están todavía en pantalla, se ve la presentación. Sí, señor, sí, sí se Sí, ve. señor. Bueno, listo. Ya hablamos entonces del lead time. Ahora vamos a mostrarle la infografía. Miren, aquí en la infografía, voy a colocarlo a escala más pequeña. Aquí en la infografía me habla de la estrategia global de distribución. Entonces miren que las imágenes que se colocan en la infografía, miren que no tienen mucho contenido textual, ¿cierto? Me habla de distribución exclusiva, número muy limitado, etcétera. Distribución selectiva, mayor número de intermediarios. Variables de la demanda, conocer los hábitos del consumidor, construir vínculos, etcétera. Me habla también de intercambio electrónico o el EDI, Electronic Date Interchange o intercambio electrónico de documentos, distribución, valores agregados, certificado de origen, transporte terrestre. Miren, en esta evidencia o en esta infografía se colocan varios temas, pero pues se coloca una explicación muy sencilla, muy breve, muy concisa. No hay necesidad de pronto de hacer la infografía llena de texto, llena de contenido de letras, sino que más que todo las imágenes hablan por sí solas. ¿Cierto? Aquí me está hablando de transporte, mira que la imagen va relacionada con el transporte. Aquí me está hablando de certificado de origen, pero entonces, ¿qué es un certificado de origen? Es un documento específico que certifica el país de origen de la mercancía para fines arancelarios. ¿Listo? Entonces, pues agradezco los que estén en sesión, si le pueden tomar foto o de igual forma en el enlace que yo les envié antes de iniciar la sesión, está esta presentación. Lo pueden tomar como referencia, no hay ningún inconveniente. Aquí viene el plan de ruta y el diseño sí, el diseño de la red geográfica. Me dicen un plan de ruta óptimo. Entonces, ella coge de Bogotá a Medellín. Ya estamos hablando acá. Ya que estamos hablando de a nivel nacional. Acá no estamos hablando a nivel internacional. Aquí me voy a enfocar es a nivel nacional. Entonces, la ruta de ella, ¿de dónde va? ¿Hacia dónde va? De Bogotá a Medellín. Toma un capture o una foto de Google Maps y traza la ruta. Yo en Google Maps, yo puedo colocar, por ejemplo, Neiva.
y me dice 5 horas con tanto, iniciar recorrido, y ahí me sale entonces el mapita. Yo puedo tomarle esa captura y me puede servir para, de pronto para ejemplo de la actividad. Miren que nos habla aquí, punto de origen Bogotá, punto de destino Medellín, recorrido cuántos kilómetros hay de Bogotá a Medellín, un tiempo aproximado de 8 horas 30 minutos, tipo de transporte que voy a utilizar para ese movimiento, para el envío de esa mercancía terrestre. Plan alternativo, voy para Medellín, pero resulta y pasa que tengo que tener un plan B. Y el plan B es Bogotá-Pinares y de Pinares a Medellín. Ahí el recorrido es más. Por ende, el tiempo de duración del movimiento es más. Por ende, el costo logístico, el costo de transporte es más. Entonces, siempre que ustedes coloquen un plan alternativo, tengan en cuenta que el costo va a aumentar. Porque el primer plano que ustedes tienen es el más económico. Y el plan alternativo obviamente va a incrementar todo lo que tiene que ver con la parte de costos. La ruta internacional. Bueno, ella me colocó aquí ruta internacional porque en la evidencia nos dice que teniendo en cuenta la evidencia 2, coloquemos el ejemplo de la ruta internacional. Bogotá, Canadá. Listo, de Bogotá, Canadá, lo mismo. Pero entonces de Bogotá a Canadá yo voy con el plan alternativo. Bogotá, México y de México a Canadá. Y ahí tengo también otra ruta alternativa. El sistema de información que yo tengo para hacerle seguimiento al vehículo, pues aquí está. Ella pues dice, el contar con un sistema de información es una necesidad inevitable, Ahí esto lo coloca es porque yo les pido mucha consulta de autores. Sí, cuando yo les pido consulta de autores es que si usted tiene bases para soportar lo que me va a decir, hágalo. Pero si usted investiga algo y de pronto quiero copiarme lo que dice o lo que encontré en este artículo, yo lo puedo copiar, pero obviamente tengo que darle crédito a ese autor. O sea, se llama referencia bibliográfica. Por eso les coloco yo las normas APA en la referencia bibliográfica. Entonces, pues aquí ella coloca su referencia que es Olivares, ¿cierto? Listo, seguimos acá. Plan de ruta internacional con modos de transporte. Nos está hablando de modo terrestre y modo aéreo. ¿Sí? Punto de origen, zona industrial de Engativá. Punto de destino, aeropuerto El Dorado. Segundo tramo, punto de origen del Dorado al aeropuerto de Montreal en Canadá. Entonces ahí tengo dos tramos. El tramo desde que sale de mi centro de distribución para llevarlo a la zona sí, a la otra zona de transporte, sea marítimo o sea aéreo, y obviamente cuando llega allá, que ya le compete directamente al cliente. Un esquema gráfico de la distribución física internacional, miren aquí el esquema. Exportador, operador logístico, agente de aduana, punto de origen, transporte internacional y viceversa. Punto de destino, transporte interno e importador. ¿Sí? Justificación, red geográfica a nivel nacional y las bibliografías. Yo les voy a pedir un favorcito. Sé que de pronto conmigo apenas están empezando, pero tengan mucho cuidado con la parte de la bibliografía. Por eso les comparto este documento para que lo tengan ahí como referencia. Guíense por la bibliografía. Si ustedes van a colocar, por ejemplo, vi este archivo en tal parte de internet, no le copie la página y lo pegue. No, porque eso no se entiende como referencia bibliográfica. Busque de quién es el autor del artículo, en el año en que fue publicado. Si no lo tiene, pues miren que ahí en las normas APA les dice que si no tiene fecha, colóquele SF, o sea, sin fecha, etcétera. Entonces,
Tengan esto como referencia, muchachos. Tengan esto como referencia, por eso se los comparto para que ustedes se orienten bien sobre las actividades. Ahora sí, dudas, preguntas, los escucho. Como dijo el cura cuando se estaban casando, hablen ahora o... Oh, profe, pues para mí muy claro, pues de igual manera he estado viendo en la explicación que usted está dando, mirando cositas para corregir de pronto en las evidencias que teníamos algunas cositas que como que no cuadraban, pero ya se van corrigiendo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, instructor, pues que todo quedó ya bien claro porque nos mostró el ejemplo y pues ya nos queda muy claro de que si tenemos algunos errores, pues lo podemos rectificar antes de enviarlo. Miren, yo les voy a pedir un favor. Normalmente a mí me gusta que las actividades las envíen mucho antes de la fecha límite para poder revisarlas, para poderle hacer la observación si amerita, si no se califica inmediatamente y en ese espacio o en ese tiempo antes de que ustedes envíen la actividad se pueda corregir, ¿ya? Algo que me preocupa es la creación de los grupos, la creación de los grupos. Ojo con la creación de los grupos, que solamente veo 3 grupos creados en con la fecha de ustedes. Entonces, pues, no quiero que el día que a ustedes les toque enviar la evidencia, todo el mundo esté corriendo porque el profe a mí no me deja entregarlo, porque me dice que usted no tiene asignado grupo. Ojo con eso. Queda muy claro esa parte. Profe, Señor. yo veo que con respecto a eso que usted está mencionando de los grupos, los que siempre estamos como en esta charla